Literatura de la Mesopotamia es la herencia artística de las creaciones literarias que tuvieron los territorios de Mesopotamia. Esta civilización surgió a partir de una serie de culturas que fueron desarrolladas en el Oriente Medio de este territorio. Estas se desarrollaron en medio del río Tigris y el río Éufrates. Debido a su antigüedad y el desarrollo de la literatura, se convirtió en uno de los referentes más importantes de la literatura universal. Además, se volvió en una de las figuras radicales para el cambio de la historia de la humanidad como tal. En la actualidad, este territorio es ocupado por Siria e Irak, y su término por eso es Mesopotamia. También designa un espacio geográfico y es una de las primeras civilizaciones de la Edad Antigua, así como la sucesión de imperios que hicieron parte de esta. Los primeros años fueron registrados de la civilización. Origen e historia de la literatura mesopotámica. El surgimiento de esta literatura en esta región tuvo lugar en el antiguo reino de Babilonia, aproximadamente en el año 3000 a.C. Para este momento, las relaciones y la convivencia que existía entre los sumerios y acadios generó la necesidad de crear una escritura que pudiera ser entendida por los dos idiomas, de manera que surge la escritura cuneiforme. Además de estos habitantes, Mesopotamia también contaba con la presencia de babilonios, quienes participaban activamente en el desarrollo de la cultura de este reino. Con la conquista del emperador Nabucodonosor II, Babilonia alcanza su máximo auge cultural. El emperador decide reconstruir la ciudad, mejorando sus condiciones, lo que permitía que la ciudad se expanda a grandes dimensiones. Y con ello se expanden también las obras literarias, las cuales empiezan a difundirse por reinos cercanos. La recopilación de textos en esta región también se realiza y corre por cuenta de Asurbanipal, uno de los reyes asirios cuyo mandato tuvo en el siglo VII. Y quien dedicó gran parte de su vida a la reconstrucción de una de las primeras bibliotecas de la historia, y que fue construida de Nínive. Todo esto gracias a los avances de la literatura sumeria, la más antigua conocida en el mundo y en la que los gestores hacían el primer sistema de escritura. En este tiempo, los de Mesopotamia o los mesopotámicos no tenían una biblioteca en donde guardar sus escritos, sino más que todos los guardaban como en vasijas marcadas en arcilla o cosas así, y también en cajas. Entonces no había como tal una biblioteca, nunca llegaron a encontrar una biblioteca. Desarrollo de la literatura mesopotámica. Las primeras manifestaciones literarias corresponden a tres categorías principalmente. En primer lugar estaban los mitos, los cuales recogían información acerca de los dioses y la creación de la humanidad. Luego están los himnos, cuyo contenido se basaba en alabanzas referidas a los dioses, pero también a las ciudades y a cada uno de los reyes de los habitantes. Y posteriormente están las lamentaciones, un conjunto de cantos referidos a sucesos catastróficos que padecieron los habitantes en torno a destrucciones de las ciudades, las guerras, el abandono de los templos, las inundaciones y otra serie de condiciones. En cuanto a los avances de los acadios en Mesopotamia, el desarrollo literario se enfocó principalmente en textos religiosos y épicos. Los textos religiosos se dirigían a poemas escritos por dioses, similar a lo que componían en los textos épicos. Por otro lado, se considera que uno de los avances principalmente de la literatura de esta región fue la creación de poemas dialogados que se basaban en la oposición de conceptos, obra que se le atribuye principalmente a la literatura sumeria. Literatura mesopotámica. Características. Entre las más importantes se encuentran: primero, tema. A menudo se verá en esta región una importante relación entre la mitología y lo religioso. Esto se evidenciará en diferentes relatos. Los textos creados no solo aluden a sus dioses y sus características, sino también a la vida y la personalidad de estos, así como sus labores y la creación del ser humano. La segunda característica es el objetivo protoliterario. Es una de las características más importantes de la literatura mesopotámica, en que se inicia una escritura que apunta a fines protoliterarios, es decir, que en ese momento la escritura solo se utilizaba para fines administrativos.
Con el paso del tiempo se hicieron avances los cuales permitieron la transmisión de noticias, leyendas, acontecimientos e historias. Sin embargo, también se considera que las manifestaciones literarias producidas en esta zona tenían otras funciones alternas, entre las cuales era la fijación de leyendas, la explicación de hechos y la posibilidad de mantener y anunciar noticias y cambios que vivían los habitantes en cuanto a condiciones sociales y políticas. La tercera característica es el modo de escritura. Durante los primeros pasos de la literatura mesopotámica, la escritura se realizaba a partir de piedra y arcilla, usando la forma de escritura cuneiforme, la cual incluía cuñas dispuestas en diferentes ángulos que permitían configurar mensajes e ideas que eran transmitidas. Es por ello que cada uno de los signos implementados poseía un valor ideológico y silábico, razón que hizo compleja la lectura por los expertos. Y la literatura mesopotamia está compuesta por unas obras que se integran con esta cultura, y esas obras son los sumerios, los acadios, asirios y los babilónicos. Y ya. Muchos harán una pregunta y es sobre qué escribían los mesopotámicos. Los mesopotámicos escribían más que todo documentos, hipotecas, recibos, contratos de arrendamiento, compra-venta, sentencias, cosas de ley. Contaban también narraciones de victorias militares, material para la enseñanza como diccionarios y gramáticas, los textos literarios, obras sapienciales como proverbios, juegos de palabras, fábulos, entre otras, y obras sobre astrología, medicina y matemáticas. Y pues dentro de los documentos sumerios destacan el código de Hammurabi, que es grabado en una estela de diorita, en el que se regulaban los derechos y deberes de las personas. También está el poema de Gilgamesh, que es una narración en versos sobre las peripecias de este legendario gobernante de Uruk y su búsqueda de la inmortalidad. Se exalta el amor, la amistad y la debilidad del hombre frente a los dioses. Es la obra épica más antigua conocida. También existe en el Museo de British una tablilla, la tablilla del diluvio, que relata la parte de la epopeya de Gilgamesh. Entonces, pues, eso también es muy importante en la historia de la literatura mesopotámica, porque sobre esto escribían. Los autores más destacados de la civilización mesopotámica fueron los emperadores Nabucodonosor II y Nabopolassar. Nabucodonosor II gobernó en Babilonia entre el año 604 a.C. y el 562 a.C. Aproximadamente ha sido el rey más reconocido en su época debido a las conquistas de Jerusalén y Judá y la construcción de los jardines colgantes. Nabopolassar fue el predecesor de Nabucodonosor II, siendo considerado el fundador del imperio neobabilónico. Su obra más notable es el cilindro de Nabopolassar, donde hace constantes referencias a sí mismo como que era un hombre piadoso que contaba con el apoyo de los dioses. Algunos de los escritos está el Enuma Elish, que es un poema de corte religioso que narra cómo fue creado el mundo. La epopeya de la Guerra relató sobre las grandes batallas del caos primigenio y el orden cósmico. El poema de Atrahasis narra la historia de un gran diluvio, considerado años más tarde por los especialistas como un relato que inspira la obra bíblica de Noé. Las principales obras y autores más importantes durante el desarrollo de la literatura mesopotámica se destacan escritores que fueron los emperadores de la civilización mesopotamia, entre los que se destacan Nabucodonosor II y Nabopolassar. Gracias.